Le damos un cordial saludo y la más armoniosa y cálida bienvenida al Diploma en Contrataciones con el Estado. Mi nombre es Guillermo Mayo, soy abogado de profesión, capacitador en materia de contrataciones con el Estado. Brevemente un poco de mi formación académica, como les decía, soy abogado, capacitador, tengo un máster en gerencia pública, estudios de maestría también en gestión pública, maestría en educación, convención en políticas y gestión de educación por la Universidad de San Martín de Porres. Tengo especialización en arbitraje, también en arbitraje con contrataciones con el Estado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cursos de capacitación a nivel nacional, a nivel internacional, en derecho administrativo, contrataciones públicas, por ejemplo, cursos en compras públicas sostenibles, en asociaciones público-privadas, entre otros. Dentro de mi experiencia docente, he sido docente universitario en la Universidad Privada de Huánuco, en las materias de Derecho Constitucional y contrataciones con el Estado. Actualmente también brindo capacitaciones, brindo cursos de actualización en materia de contrataciones, me desempeño como abogado en las áreas de asesoría jurídica. Entonces, conmigo vamos a desarrollar durante estas sesiones el diplomado en contrataciones con el Estado. Eh, Especialmente vamos a ver la casuística, vamos a ver los motivos, vamos a revisar las exposiciones de motivo por los cuales se han realizado los cambios normativos para poder entender la naturaleza y la finalidad de la ley de contrataciones y su reglamento. Como primer tema, el día de hoy, vamos a tratar los aspectos generales del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones con el Estado. En este primer módulo vamos a ver, como les señalaba, dentro de los aspectos generales, las formas como contrata el Estado. Debemos de saber que la ley de contrataciones del Estado, la ley 30.225 y su reglamento y disposiciones normativas, son una de las maneras como contrata el Estado. Pero también existen otros cuerpos normativos, como son las APPs, las asociaciones público-privadas, las OXI, las denominadas obras por impuestos, la administración directa, los organismos internacionales, a través de ellos también, y los núcleos ejecutores. Se puede ejecutar obras, se puede contratar bienes, se puede contratar servicios en cualquiera de estos mecanismos, pero bajo normas o marcos regulatorios muy distintos a la ley de contrataciones 30.225. Es así que, por ejemplo, si nosotros revisamos el marco legal de las APPs y de las obras por impuestos, vamos a ver que están regidas por otras normativas. Es el caso, por ejemplo, de la ley 29.230, que regula las obras por impuestos. Brevemente podemos conocer cuál es la definición, cuál es el alcance de las obras por impuestos. Señala que la ley, es decir, la 29.230, que rige las obras por impuestos, permite que una empresa privada, en forma ya sea individual o mancomunada o en consorcio, financie y ejecute un proyecto priorizado por los gobiernos regionales, locales, comunidades regionales, municipales, también universidades públicas y entidades de gobierno nacional. Es decir, que luego de recuperar la inversión total realizada a través de un certificado por el pago de impuesto a la renta, de esta manera el Estado logra contar con la inversión ejecutada de manera más rápida y eficiente. Entonces, este mecanismo, a través de este mecanismo se han ejecutado obras donde también se beneficia no solamente el Estado, sino la empresa privada, pues esta ya estaría pagando a costa de sus impuestos, estaría ejecutando determinadas obras. Además de ello, que tiene un impacto social positivo en la imagen de la empresa privada, y se logra también la finalidad pública de llevar la ejecución de las obras a la ciudadanía.
Ese es un mecanismo, entonces, la obra por impuestos que no se aplica a la ley de contrataciones, sin embargo, que es una forma como el Estado puede ejecutar determinadas obras en el ámbito nacional, regional o local. Otro mecanismo, señalábamos, por ejemplo, tenemos las asociaciones público-privadas, que también está regido por su propio marco normativo, que es el decreto legislativo 1362, donde señala que las APPs o asociaciones público-privadas constituyen una de las modalidades de participación en la inversión privada, en la que se distribuyen de manera adecuada los riesgos del proyecto y se destinan recursos preferentemente del sector privado para implementar proyectos en los que se garantizan niveles de servicios óptimos a los ciudadanos, a los usuarios. Por ejemplo, nos da qué tipo de infraestructura pública, servicios públicos, entre otros, se pueden contratar a través de las APPs. Las APPs pueden comprender bajo su ámbito de aplicación, de manera enunciativa, más no definitiva, infraestructura pública en general, servicios públicos, servicios vinculados a infraestructura de servicios públicos, proyectos de investigación aplicada, proyectos de innovación tecnológica. Entonces veamos que las APPs tiene otro ámbito de aplicación, tiene otro marco regulatorio, otro marco normativo, cual no aplica la ley de contrataciones del Estado, que taxativamente, o mejor dicho, expresamente, en el artículo 3 de la ley de contrataciones del Estado, en el artículo 4, el artículo 5, donde se desarrolla el ámbito de aplicación y supuestos excluidos de la norma, se ha dejado establecido que las APPs no son de aplicación de la normativa de contrataciones. Otro marco normativo similar, pero donde no se aplica los conceptos o marco normativo de la ley 30.225, es la denominada en reconstrucción con cambios. El plan de reconstrucción tiene su propio marco legal, que ha sido aprobado por Decreto Supremo 091/2017 y es la ley 30.556. Entonces, tiene su propio marco normativo para la reconstrucción con cambios. No se aplica la ley de contrataciones, pues esta norma es de carácter también especial. Tenemos otra normativa, por ejemplo, donde se adquieren alimentos para los programas sociales como Escaliwarma a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde se conforman comités de compra que se han conformado tanto por representantes de los gobiernos locales, redes de salud, gobierno interior y madres y padres de familia de las instituciones beneficiarias donde se interviene este programa social. Entonces tampoco su proceso de compra va a estar inmerso dentro del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones. Vemos así que puede existir muchos mecanismos bajo los cuales se contratan bienes, servicios y obras. Sin embargo, no todos estos mecanismos van a hacer mediante la ley 30.225, sino que van a llevarse a cabo por normas de carácter especial, que por su propia naturaleza, que por su propio alcance o coyuntura, como el caso de la reconstrucción con cambios, van a regirse por su propio marco normativo. Entonces, ¿qué contrataciones se realizan al amparo de la ley 30.225, su reglamento y demás normas complementarias? Vamos a ver, dentro del ámbito de aplicación, eso ahora lo vamos a ver las diapositivas que hemos pasado, pero para respondernos esta pregunta, entonces, ¿qué contrataciones se realizan bajo la ley 30.225 y su reglamento? Tenemos así que el artículo 3 de la ley de contrataciones, a ustedes se les ha entregado este material, su texto único ordenado, donde pueden revisar dentro del artículo 3 de la ley de contrataciones, vamos a ubicarlo, desarrolla el ámbito de aplicación
de la normativa de contratación pública. Dentro del ámbito de aplicación, nos señala lo siguiente la norma, ¿no? El artículo 3. Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente norma bajo el término genérico de entidad los ministerios, sus organismos públicos, programas adscritos, el poder legislativo, judicial, organismos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales, programas adscritos, los gobiernos locales, universidades, juntas de participación, entre otros. Tenemos también así las Fuerzas Armadas, policiales y organismos desconcentrados. Son todas aquellas instituciones públicas que en su conjunto la normativa le denomina entidades. Todas estas, los ministerios, poderes tanto legislativo, judicial, organismos constitucionalmente autónomos como puede ser el Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional, entre otros, y la Junta Nacional de Justicia, que antes era el Consejo Nacional de la Magistratura, también es un organismo constitucionalmente autónomo, así como la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público, se rigen bajo la ley de contrataciones sus compras que se van a realizar. Los gobiernos locales y regionales, tanto en ambos de estos sus programas adscritos, en lo que establece la norma, universidades públicas, las juntas de participación social, las empresas del Estado. ¿Qué cambio ha habido respecto a este artículo número 3? Es que las sociedades de beneficencia no constituyen o están dentro del ámbito de aplicación de la normativa. ¿Cuál ha sido la motivación? En la Fe de Ratas, publicado el 12 de septiembre del 2018, a motivo de la primera modificación a la ley bajo el decreto legislativo 1341, salió una Fe de Ratas con el decreto legislativo 1411, donde señala que las sociedades de beneficencia no constituyen como entidades públicas, rigiendo sus contrataciones por las normas del Código Civil y la de la Ley de Sociedades. Entonces, vemos que las juntas de participación social se han quedado, pero las sociedades de beneficencia no constituyen no constituyen dentro del ámbito de aplicación de la normativa. Entonces vamos a ver ahora que todas estas que hemos denominado como entidades, todas estas instituciones públicas, son quienes adquieren, ¿qué cosa? Bienes, servicios y obras a cargo de fondos públicos. Entonces, el ámbito de aplicación de la norma de contrataciones se divide tanto en el ámbito subjetivo y en el ámbito objetivo. En el ámbito objetivo tenemos que estas entidades, las que hemos señalado dentro del artículo 3 de la ley, en la manera de entidades, todas estas entidades adquieren bienes, contratan servicios y ejecutan obras a cargo de fondos públicos. Es importante señalar que fondos públicos para la ley de presupuesto y tesorería son todos aquellos que provienen ya sea de cualquier fuente de recaudación directamente recaudada, recursos ordinarios, donaciones, transferencias, endeudamientos, entre otras fuentes de financiamiento. Todas ellas constituyen fondos públicos. Entonces vamos a ver que ese es el ámbito de aplicación. Pero si bien es cierto, para todas estas denominadas entidades existe las contrataciones a cargo de fondos públicos que están obligadas, también vamos a ver que en el artículo 4 y el artículo 5 de la ley se establecen expresamente aquellos procesos, aquellas compras, contrataciones donde por más que las entidades realizan la adquisición de bienes, servicios y obras con fondos públicos, no se aplica la ley de contrataciones y sus reglamentos, sino otros marcos normativos. Antes de pasar a desarrollar ese punto, quiero
leerles brevemente respecto a este cambio normativo, que ustedes también lo pueden revisar dentro del texto que se les ha proporcionado, respecto al motivo por el cual se modificó este artículo con motivo justamente de la modificación, de la segunda modificación que tuvo la ley mediante el decreto legislativo 1444. Vamos a revisarlo. Vamos a revisar. Aquí está, justamente es esta página que lo que les señalaba, que las sociedades de beneficencia ya no se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la norma. En la exposición de motivos de la modificación a través del decreto legislativo 1444 señala, ¿no? Se ha suprimido del literal 3.1 del artículo 3 que acabamos de revisar la referencia a las sociedades de beneficencia pública en atención a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1411, decreto legislativo que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de la sociedad de beneficencia. En dicha norma se señala que las sociedades de beneficencia no se constituyen como entidades públicas y la contratación de sus bienes, servicios y obras se rige por el Código Civil. Ese es uno de los motivos. Vamos a revisar ahora, ya esto pertenece a lo que vamos a revisar ahora en el artículo 4 y artículo 5. En el artículo 4 y el artículo 5 vamos a encontrar los supuestos excluidos de la normativa de contrataciones sobre aquellos procesos, aquellas compras que no se van a regir su contratación, su adquisición, por la ley 30.225 y su reglamento y normas complementarias. ¿Cuáles son? La norma la ha dividido en dos supuestos. Un supuesto que tenemos en el artículo 4 del texto único ordenado de la ley, que son los supuestos excluidos que no están sujetos a supervisión, por ello no le hemos puesto nada, y otros supuestos excluidos que regula el artículo 5 del TUO, de la Ley de Contrataciones, que están sujetos a supervisión del OCE. Revisemos cuáles son aquellos supuestos excluidos bajo el ámbito de aplicación del artículo 4 de la ley que no están sujetos a supervisión del OCE. Tenemos entre ellos, por ejemplo, los contratos bancarios y financieros, a excepción del SOAT, que el SOAT sí se rige por la ley de contrataciones y también los seguros patrimoniales o seguros personales, seguros de vida. Estos servicios bancarios o financieros incluyen todos los servicios accesorios o auxiliares de un servicio de naturaleza financiera, como decíamos, salvo la contratación de seguros y también el arrendamiento financiero, ¿no? Entonces es para otro tipo de contratos bancarios como préstamos, por ejemplo, que no se rige bajo el ámbito de aplicación de la normativa. Tenemos las contrataciones que realicen los órganos del Servicio Exterior de la República, exclusivamente para su funcionamiento y gestión fuera del territorio nacional, pues ello es muy lógico, ¿no? Sus compras no, si están en un país externo, no podría regirse difícilmente comprar los bienes para trasladarlos hasta allá. También tenemos las contrataciones que efectúa el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la realización en el Perú, por ejemplo, la toma de mando, cumbres internacionales, pero que previamente hayan sido declaradas de interés nacional, así como los eventos, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los tratados o otros compromisos internacionales. Tenemos también que está fuera del ámbito de aplicación no sujeto a supervisión, la contratación de notarios públicos, que actualmente se va a reducir su contratación, seguramente debido a que ahora los procesos son electrónicos. Los notarios se contrataban generalmente porque se requerían para los actos públicos.
Igual la contratación brindada por árbitros, conciliadores, centros de conciliación, instituciones arbitrales o secretarías arbitrales o adjudicatarios de la Junta de Resolución de Disputas, que son mecanismos de solución de controversias durante la etapa de ejecución contractual, no se contrata bajo el ámbito de aplicación de la ley y su reglamento. Tenemos también las contrataciones realizadas de acuerdo a las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, pues ellos tienen sus propios mecanismos de contratación que se realizan, ¿no? Esto debido a las operaciones que deriven de un endeudamiento externo. Entonces, si pedimos un préstamo, está bien, la entidad internacional te puede prestar el dinero, pero para la finalidad que lo está requiriendo, por ejemplo, quieres adquirir camiones recolectores, te va a decir, oye, pero está bien, te presto el dinero, pero la compra lo vamos a hacer bajo mi ámbito o mi norma de contratación, porque no confío en tu mecanismo o porque no confío en ustedes, entonces lo vamos a hacer bajo mi ámbito de aplicación. Y la contratación de locadores, pero ojo, este es celebrado con presidentes de directorios que desempeñan funciones a tiempo completo en las entidades o en las empresas del Estado. Este supuesto también está fuera del ámbito de aplicación, así como la compra de bienes por remate público, también está fuera del ámbito de aplicación y ya lo señalábamos. Las APPs y proyectos activos regulados por el Decreto Legislativo 1224 y el Decreto Legislativo 674 u otras normas que lo sustituyan, ¿no? Y también acá habría que añadir el literal J del artículo 4 que señala las contrataciones que se sujetan a regímenes especiales como los que hemos revisado inicialmente, como es la reconstrucción con cambios, es las obras por impuestos o también es la del programa Caliwarma. Entonces, esas contrataciones no se rigen por la ley 30.225 y su reglamento, sino que están sujetas a cada una a su ámbito particular. Que justamente aquí está, ¿no? Esa es la que faltaba. Esos son los supuestos del artículo 4. Revisemos dentro del artículo 5. Se han separado de esa manera, repetimos, pues del artículo 4 no están sujetos a supervisión del OCE y los que vamos a señalar, como las compras menores iguales a 8 ITs, los servicios públicos, proveedores no domiciliados, la contratación mediante convenios de colaboración, organismos internacionales o cooperantes, la contratación desde un Estado con otro, son supuestos excluidos de la normativa de contratación pública, pero que están sujetos bajo la supervisión del OCE, es decir, que el OCE de oficio o también de parte puede supervisar estas contrataciones. Entonces, por eso es que se ha dividido de esa manera. Tenemos la más conocida, ¿no? Las compras iguales o menores a 8 UITs, que se mantiene en ese porcentaje, en ese monto hace ya desde la entrada en vigencia del 2016 de la ley 30.225. A todo esto, habíamos pasado justo esta parte, la línea de tiempo, la evolución normativa de la ley 30.225. Bueno, eso también lo pueden ubicar ustedes dentro de su material que se les está otorgando. Tienen la línea de tiempo. Van a encontrar la línea de tiempo de la ley. Y su reglamento, y lo van a encontrar no solamente a partir de permítanme un momento, no solamente lo van a encontrar a partir de la ley 30.225, sino que van a encontrar la línea de tiempo a partir del decreto legislativo 1017, que es la antecesora,
la antecesora de la normativa vigente. Vamos a ponernos para acá para que puedan observarlo mejor. Vean, tienen la línea de tiempo desde ahí para que vean cómo ha sido la evolución y los cambios normativos que ha tenido la ley, el decreto legislativo 1017, que es la antecesora a la normativa vigente, y también tienen la línea de tiempo de la norma actual, que es la ley 30.225 y su reglamento, que el reglamento vigente es el decreto supremo 344/2018, que es un reglamento nuevo que ha entrado recién en vigencia este año. El texto único ordenado sí es el que nosotros conocemos, se le denomina así texto único ordenado porque ordena, involucra, incluye tanto la primera modificación de la ley a través del decreto legislativo 1341 como su segunda modificación, es decir, recoge dentro de este texto único ordenado las dos modificaciones que ha tenido la normativa. Entonces, este es el ámbito de aplicación actual dentro de la ley de contrataciones y su reglamento. Ello lo encuentran en el texto, en el libro que se les está proporcionando a manera de material de estudios, ¿no? En este texto único ordenado que también lo tengo acá, con el cual vamos a trabajar el curso. Entonces esto es un poco el resumen del artículo 1 de la Ley de Contrataciones, referido a la finalidad de las contrataciones, que es maximizar el uso de los recursos públicos, la repercusión positiva en la vida de los ciudadanos, promover el enfoque bajo la gestión por resultados, entre otros. Bueno, ya hemos visto los supuestos excluidos hasta ahí. Las principales modificaciones que han tenido los cuerpos normativos a través de los cambios que ha tenido la ley es que en el decreto legislativo 1444 se ha incorporado la posibilidad de que el Estado contratado ejecute la prestación mediante empresas privadas. En cuanto al supuesto excluido de contratación con otro Estado, de Estado con otro Estado, pues a través de este supuesto excluido, por ejemplo, la contratación de un Estado con otro sucede cuando el Estado peruano contrata con otro Estado del exterior, con otro país, si queremos denominarlo así. Entonces, se había suprimido mediante el decreto legislativo anterior, el primer cambio, el 1341, la posibilidad de que este Estado ejecute sus prestaciones a través de empresas privadas, sino de que la exigencia era de que este Estado tenía que tener una empresa que se dedique al objeto de la contratación de lo que se está comprando, ¿no? Que el Estado peruano está comprando. Se ha abierto esa posibilidad y el Estado con el que se contrate puede proveerse de empresas privadas para ejecutar las prestaciones requeridas por el Estado peruano. Ese es en el primer supuesto. Otro cambio importante que ha habido a través de la evolución normativa es en caso de los proveedores no domiciliados, la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación es uno de los supuestos bajo los cuales se tendría recién que contratar a través de este supuesto excluido. Es decir, si al proveedor no domiciliado no lo puedes contratar bajo los mecanismos regulados como licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, entre los demás mecanismos de contratación, recién agotando esa vía tendrías la opción de hacer una contratación fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones y que la mayor prestación se realice en el extranjero. Se ha eliminado la contratación de seguros patrimoniales con proveedores no domiciliados, que estaba dentro de estos supuestos del artículo 5. Algo que rescatar, es importante que una contratación, por ejemplo, que sea un supuesto excluido, una contratación de notarios o de locadores para presidentes de directorio
o servicios brindados por árbitros o cualquiera de estas contrataciones puede ser mayor a 8 ITs. Ustedes dirán, pero ¿cómo si las mayores 8 ITs están dentro del ámbito de aplicación de la norma? ¿Qué pasa si vas a contratar un notario, por ejemplo, con el cual es un supuesto excluido que está expresamente en la norma y su contratación es mayor a 8 ITs por la naturaleza? No solamente es por el monto, sino la naturaleza de la prestación, como es este caso, o es el mismo ámbito de aplicación normativo, como son las APPs. Por más que sea mayor a 8 ITs, pero está como supuesto de fuera de aplicación de la norma, no se aplica la ley de contrataciones. No sé, eso tal vez me quiero dejar entender, que quede claro. Este supuesto de compras menores o iguales a 8 ITs es para aquellos contratos donde sí aplica la ley de contrataciones, pero que la cuantía, el monto, es inferior o igual a las 8 ITs. Pero si tienes un contrato que es una contratación que es una APP o una contratación que está sujeta a un régimen especial como Caliwarma, que es mayor a 8 ITs, no está dentro del ámbito de aplicación de la norma, sino que este se regula por sus normas especiales, como hemos visto inicialmente, ¿no? Hemos visto las normativas de obras por impuestos, de las APPs, de Caliwarma, reconstrucción con cambios, entre otras, donde son contrataciones que obviamente son mayores a 8 IT, sino que por su marco legal no aplica la ley de contrataciones. Entonces, acá les dejo algunas lecturas que son opiniones y que están disponibles en el portal web del OCE, donde se desarrolla el ámbito de aplicación de la normativa. Por favor, envíen sus consultas, envíen sus preguntas. Yo también les estaré enviando algunas preguntas y lecturas para que puedan complementar el aprendizaje. Por mi parte, es todo hasta este momento. Vamos a seguir viendo el segundo capítulo, el segundo tema, respecto a los principios que rigen las contrataciones del Estado. Hasta este momento, muchas gracias.